Se estima que alrededor de un 10% de la población mundial tiene problemas de ansiedad. Pero, ¿qué es en realidad la ansiedad? ¿Cómo podemos manejarla? Hoy vamos a hablar de esto aquí. Hoy vamos a hablar de la ansiedad, que es algo que todo el mundo conoce, pero que mucha gente no tiene muy claro lo que es. Y es que es algo tan común que si lo buscamos en lo que algunos llaman la Biblia de la psicología, es decir, el DSM-5, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, aparece 1322 veces, que son un montón de veces. Y esto es porque es un síntoma común en muchos trastornos. Además, son muchas las personas que niegan estar padeciendo una crisis de pánico o un ataque de ansiedad porque los síntomas se pueden sentir de forma tan intensa que se pueden llegar a confundir con un ataque al corazón. Pero antes de explicarte por qué la ansiedad puede provocar síntomas tan intensos que se pueden llegar a confundir con un ataque al corazón, tenemos que entender qué es la ansiedad. Y es que la ansiedad puede ser de tipo adaptativa o de tipo no adaptativa. La ansiedad adaptativa es la que nos ha salvado la vida durante miles de años y ha tenido un papel clave en nuestra supervivencia. Imagina un humano de hace 50.000 años. Está recogiendo bayas tranquilamente en algún sitio como de costumbre y de repente se le aparece un animal salvaje con aspecto amenazante. De forma automática, inconscientemente, activa su respuesta de lucha o huida. Le empieza a sentir la ansiedad, aumenta su tasa cardíaca, descarga adrenalina, sus músculos se tensan, aumenta su presión sanguínea y empieza a respirar de forma más rápida. O lucha o huye, tiene que salvar su vida. Esto es la ansiedad adaptativa, la que puede salvarnos la vida. Hace cientos o miles de años era un animal salvaje, pero hoy podría ser, por ejemplo, un coche. Estamos cruzando una calle y de repente aparece un coche. Si no lo esquivamos, nos atropella. Esta activación nos ayuda a esquivar el coche. Ledoux, por ejemplo, dice que primero nos activamos y luego sentimos la emoción de la activación. Es decir, primero se activa nuestro organismo y luego sentimos la emoción. Sentimos las pulsaciones aceleradas o la respiración más rápida. Primero es la activación y luego el sentimiento. Ledoux, por ejemplo, explica este proceso de forma muy sencilla, con la vía tálamo-amígdala. Vemos el estímulo, la información viaja a nuestro tálamo visual, después a la corteza visual y finalmente a la amígdala, que inicia todo el proceso. Pero este proceso puede retroalimentarse a sí mismo. Es posible que no dejemos de ver el estímulo que nos genera ansiedad y entonces el propio estímulo retroalimente esta respuesta. Entramos en bucle. La ansiedad adaptativa es la que clásicamente se ha asociado al estrés, a la angustia, al miedo y a la fobia, la que podemos considerar patológica. Ocurre, por ejemplo, cuando tenemos niveles de ansiedad demasiado elevados para los requerimientos del ambiente, de forma muy prolongada en el tiempo y generalmente sin que haya un estímulo objetivo. Un ejemplo muy sencillo de esto es, por ejemplo, la fobia al ascensor. La gente que tiene miedo a subir un ascensor lo que hace es anticipar las consecuencias de subir un ascensor. Creen que en el ascensor pueden ocurrir cosas malas, que se puede caer o que se pueden hacer daño. Pero esto es muy raro que suceda. Los ascensores normalmente no se suelen caer. Es decir, el peligro no es objetivo. Pero estas personas lo interpretan como un peligro real. Y esta anticipación es la ansiedad. Pero la ansiedad en realidad puede ocurrir por muchos motivos. Por ejemplo, por un pensamiento, por una situación estresante o incluso no tener muy claro por qué ha ocurrido. Y este último punto es el que desconcierta a muchas personas porque realmente no localizan o no saben decir por qué se ha desencadenado la crisis de ansiedad y creen que tienen algo mucho más grave y no una crisis de ansiedad. Aunque, como hemos visto, en la ansiedad ocurren cambios fisiológicos en nuestro organismo. Es decir, es algo muy real. Un ejemplo muy claro de esto son los ataques de pánico, que están dentro de los trastornos de ansiedad. Existen ataques de pánico de tipo señalado, que por ejemplo son los que tienen un estímulo desencadenante, algo que dispara la ansiedad o la crisis de pánico, y los de tipo no señalado, que ocurren porque sí. Quien tiene un ataque de pánico puede sentir cosas como palpitaciones, sudoración, temblor o sacudidas, dificultad para respirar, sensación de ahogo, molestias en el tórax, mareos, escalofríos, sensación de irrealidad e incluso miedo a perder la vida. Pero tranquilo, si alguna vez has tenido un ataque de pánico o una crisis de ansiedad, como lo quieras llamar, no te vas a morir de ello. La gente no muere de ansiedad. Y esto hay que tenerlo muy claro. No te vas ni a volver loco ni te va a dejar secuelas físicas. Es totalmente reversible. Por lo general suelen durar bastante poco, unos 20 o 25 minutos, pero más adelante te voy a explicar por qué. Y tanto si te interesa como si tienes algún amigo familiar que padezca de problemas de ansiedad o tú mismo tienes problemas de ansiedad, has ido al médico y te ha dicho que estás más sano que un roble y que probablemente tengas problemas de ansiedad, seguramente así sea. Estate tranquilo. La ansiedad existe, es muy común y muy real y no me canso de decirlo, pero no te va a matar. Pero ¿y qué tengo que hacer si me encuentro ante un ataque de ansiedad? Lo más normal es que te vayas o te lleven a un sitio tranquilo, donde puedas estar alejado de las miradas, donde puedas sentarte y estar lo más relajado posible. Uno de los primeros pasos para mí es ser consciente de que estás teniendo un ataque de ansiedad, de que no tienes nada más grave y que vas a salir de ello de forma normal. Siendo consciente ya tenemos un paso ganado. Algo que funciona muy bien son las técnicas de respiración, por ejemplo las técnicas de respiración diafragmática. Simplificándolo mucho y no con demasiado esfuerzo podemos hacer lo siguiente. Colocamos la mano
aquí en el abdomen, justo aquí, para notar la respiración. Intentamos inflar la parte del abdomen cogiendo aire con la boca, despacio durante 3 o 4 segundos. Luego lo tenemos que mantener durante otros 3 o 4 segundos, es decir, aguantamos la respiración. Y luego poco a poco lo soltamos por la nariz durante otros 3 o 4 segundos. Esto lo vamos repitiendo las veces que sea necesario y veremos cómo poco a poco nos vamos relajando. Otra cosa que funciona muy bien, sobre todo si tenemos tensión muscular, que es uno de los síntomas de la ansiedad, es respirar en una bolsa de papel o de plástico. Esto aumenta el aporte de CO2 en nuestro organismo, lo que ayuda a relajar la tensión muscular. Existen un montón de técnicas que nos pueden ayudar durante un ataque de ansiedad, la mayoría relacionadas con la respiración, aunque a veces es necesario la ayuda farmacológica. Esta se suele utilizar en casos más agudos, en los que la relajación no funciona y necesitamos aplicar algo para bajar o relajar la ansiedad. Para entenderlo, vamos a ver qué pasa en nuestro cerebro durante un ataque de pánico. Sabemos que la estimulación eléctrica o química del locus coeruleus induce a las respuestas de ansiedad y ataques de pánico. Esta estructura libera noradrenalina a nuestro cerebro, que inicia la respuesta de ansiedad. Durante un ataque de pánico, esta activación sucede de forma espontánea, liberando noradrenalina, pero las reservas de noradrenalina son limitadas y una vez que se acaban, esto deja de suceder. Por eso, los ataques de pánico suelen durar entre 20 y 25 minutos, porque simplemente las reservas se acaban. Como ayuda farmacológica se suelen utilizar las benzodiazepinas, el lorazepam, el diazepam, etc., que ayudan a nuestro sistema GABAérgico, que inhibe la acción de las neuronas encargadas de recibir noradrenalina, ayudando a neutralizar el ataque de pánico. Pero solo un especialista decidirá si esto es necesario, sobre todo porque tiene muchas contraindicaciones y muchos efectos adversos. También la ansiedad interviene en nuestro sistema serotoninérgico, es decir, la serotonina. Aunque no vamos a entrar demasiado en detalle en esto, sí que podemos decir que se relaciona con los síntomas gastrointestinales. Esto es porque parte de la serotonina de nuestro organismo se produce en el intestino. Y ahora que ya sabes un poco más sobre la ansiedad, te habrás dado cuenta que es algo para tomarse muy en serio, pero para no preocuparse demasiado si nos ocurre. Y sobre todo, que es muy importante acudir a un especialista si tenemos síntomas de este tipo y nos generan un deterioro en nuestra vida o nuestro día a día, porque la salud es el valor más importante que tenemos. Espero que te haya gustado el vídeo y si te ha gustado, ¿por qué no? Suscríbete, que además de gratis ayudarás un montón a este canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.